Saludos, muy buenas noches. Hoy es 14 de diciembre. Su Majestad el Rey ha iniciado la ronda de contactos previa a la investidura de Mariano Rajoy como presidente. Hoy es el turno del grupo mixto, las formaciones políticas que no cumplen los requisitos para tener grupo propio en el Congreso de los Diputados. Ayer Su Majestad el Rey se reunió con los recién elegidos presidentes del Congreso y Senado, Jesús Posada y Pío García Escudero respectivamente. Hoy el turno del diputado de UPyN, Carlos Casimiro Salvador, el primero en encontrarse con el monarca. Mañana será la coalición Abertzale-Amaiur la que se reúna con el monarca. PSOE y PP exigen el cumplimiento de la ley al respecto. Y en Andalucía, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha presentado a los medios de comunicación la página web del candidato javierarenas.es, que se estrena como sitio web del presidente del PP andaluz, Javier Arenas, de cara a las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán en el mes de marzo. Mediante esa herramienta, los andaluces podrán visionar una de las páginas más modernas y completas de un candidato, además de innovadora, completa en el contenido, pero a la vez sencilla de entender y utilizar por los internautas, participativa y prestadora de servicios y especialmente dirigida a las redes sociales. En el acto de presentación de la web se han tocado varios asuntos, como el caso de los expedientes de regulación de empleo. Y desde Izquierda Unida se han lanzado críticas a la gestión del PSOE al frente de la Junta de Andalucía. Diego Valderas apunta a que Griñán apuntará a la legislatura siendo el campeón de los incumplimientos. Izquierda Unida ve al gobierno de Griñán tumbado por méritos propios. Y el poder adquisitivo de los pensionistas bajará casi un 3% en 2012 debido al dato de la inflación del mes de noviembre. Baja los precios por segundo mes consecutivo y por primera vez en 11 meses. El IPC se sitúa por debajo del 3%. Este dato es importante para actualizar las pensiones mínimas o no contributivas, que se revalorizarán el 1,9%. El resto de pensionistas verán disminuir su poder adquisitivo en casi 3 puntos. La variación de los precios durante el mes de noviembre se ha debido sobre todo a los fármacos y los carburantes. La medicina cayó el 2,9% en tasa interanual, la más baja desde el 94. Son solo algunos de los asuntos que les vamos a contar a continuación, pero antes vamos a repasar también la actualidad deportiva. Muy buenas noches, Hugo. A ver qué nos cuentas hoy. Muy buenas noches, Anabel. En este caso vamos a hablar del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que ya en su última etapa, en la última intervención pública, dice que la decisión más importante que ha tenido en su carrera ha sido la contratación de José Mourinho como entrenador del equipo blanco. También hablaba en esta intervención de los logros conseguidos, entre ellos los goles y la cantidad de goles conseguida por Cristiano Ronaldo. Y ayer se jugaban los partidos que restaban de los 16avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Quedaban 13 partidos, entre ellos el Málaga consiguió una importante victoria en Getafe por 0-1. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini consiguió una victoria muy importante y el tanto conseguido por el jugador de la cantera, Juanmi. Y la Copa del Rey también llegaba al Carranza. El Cádiz Club de Fútbol se enfrentaba al todopoderoso Valencia Club de Fútbol, que en este caso los de José González consiguieron un meritorio empate a 0 y le pusieron las cosas muy difíciles a todo un equipo que estaba en Champions League hasta hace muy poquito. El Unicaja de Málaga se juega esta noche el pase a los top 16 en Sagre. Concretamente, el equipo de Chus Mateo tiene un duro compromiso, pero de no ganar, si pierde por menos de 14, todavía tiene una segunda oportunidad en la última jornada la próxima semana. Todo el deporte vendrá luego, pero antes vamos a contarles qué ha ocurrido este día en el resto de España y en Andalucía, por supuesto. Vamos con titulares. Patronal y sindicatos siguen negociando la reforma del mercado laboral. Juan Rosell apuesta por los miniempleos. Los sindicatos advierten de que no aceptarán más contratos basura. El juez Garzón se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo por una de las causas que le mantiene suspendido de la Audiencia Nacional. Se le acusa de cohecho y prevaricación.
El flamenco cruza fronteras a través de la red. Ya es posible aprender este arte desde la casa. La web Flamencos por el Mundo. Su Majestad el Rey ha iniciado la ronda de contactos previa a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Hoy ha sido el turno del grupo mixto, las formaciones políticas que no cumplen los requisitos para tener grupo propio en el Congreso de los Diputados. Ayer Su Majestad se reunió con los recién elegidos presidentes del Congreso y el Senado, Jesús Posada y Pío García Escudero, respectivamente. Hoy ha sido el turno del diputado de UPN, Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, el primero en encontrarse con el rey. Después la diputada de Jeroabay, Uxe Barcos, el diputado de Foro Asturias, el de Equo, Compromi, Joab Baldoví y Ana Oranas por Coalición Canarias. Mañana será la coalición Abertzale-Amaiur la que se reúna con el monarca. PSOE y PP exigen el cumplimiento de la ley, mientras los nacionalistas piden tener grupo propio. Es el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador, el primero convocado en Zarzuela. El rey Juan Carlos abre así la ronda de consultas con los portavoces de los diferentes partidos del grupo mixto previas a la investidura de Rajoy como presidente del Gobierno. Tras UPN, Uxue Barcos de Gueroabay, que ha mantenido un encuentro con el monarca de un cuarto de hora. El diputado de Foro Asturias, Enrique Álvarez Sostres, y los representantes de Equo Compromís y Coalición Canaria. Mañana jueves, don Juan Carlos recibirá a Amaiur y tras reunirse con todos los grupos, cerrará la ronda con el Partido Popular. Y los encuentros de la zarzuela fueron los más importantes en la Casa Real, pero por la mañana había expectación en la Biblioteca Nacional que celebraba su 300 aniversario, por ser el primer acto de la familia real tras apartar a Iñaki Urdangarín de las citas oficiales. Hoy hemos conocido más informaciones sobre el caso Palma Arena y el Duque de Palma. Según publica el diario El Mundo, Urdangarín y su socio Diego Torres emplearon presuntamente una fundación de ayuda a niños discapacitados creada por ellos para evadir dinero al paraíso fiscal de Belice. Se trata de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, destinada a ayuda de niños marginados, discapacitados y enfermos de cáncer, que es propietaria al 99% de la empresa de la que se sirvieron Urdangarín y Torres para llevarse fondos públicos a Belice. Y en Andalucía, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha presentado hoy a los medios de comunicación la página web del candidato javieраrenas.es, que se estrena como el sitio web del presidente del PP andaluz de cara a las próximas elecciones autonómicas que serán en marzo. Mediante esta herramienta, los andaluces van a poder visionar una de las páginas más modernas y completas de un candidato, además de innovadora, completa en el contenido, pero también sencilla de entender y utilizar por los internautas. En el acto de presentación de la web también se han tocado varios asuntos, como el caso de los expedientes de regulación de empleo, la trama fraudulenta de corrupción que salpica al gobierno andaluz del Partido Socialista. La Junta de Andalucía pide a la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, que aclare uno de sus últimos autos. En dicho auto, la magistrada solicitaba al gobierno andaluz los expedientes tramitados desde el año 2005 por la Consejería de Economía. Entre los responsables, el Ejecutivo Autonómico José Antonio Griñán. Desde las filas socialistas, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, afirma que la jueza Alaya emplea términos engañosos y ocultos. En respuesta a este recurso de aclaración, el Partido Popular pide explicaciones a la consejera sobre por qué la Junta demanda a los imputados más dinero de lo que reclaman las instancias judiciales. La consejera de Presidencia o tiene ganas de hacer el ridículo o no hay quien entienda su actuación de ayer, porque hablar de términos ocultos en un auto judicial. El secretario general del PP en Andalucía, Antonio Sanz, no entiende la postura del gobierno andaluz y exige que no oculten más la verdad sobre este escándalo. Algunos se ponen gafas negras para no ver la realidad e insistir en las zancadillas a la investigación. El Popular ha insistido de que se trata de un nuevo caso de falta de transparencia y de obstrucción a la investigación política y judicial. Sanz recuerda la propuesta de una comisión de investigación sobre los ERE en el Parlamento. Acompañado del portavoz del PP andaluz, Javier Arenas, Sanz ha presentado una nueva web del partido.
El objetivo, reducir los gastos electorales y fomentar la participación política de los ciudadanos, sobre todo a través de las redes sociales. Tengamos que provocar, mediante el ingenio y la creatividad, otras vías de comunicación con el ciudadano que evidentemente lleven a que todos nos apretemos el cinturón y que reduzcamos de manera clara los gastos electorales de los partidos políticos en campaña electoral. El secretario popular ha vuelto a recordar a las formaciones políticas andaluzas su propuesta de suprimir la publicidad exterior en esta campaña electoral. Y la Junta ha recurrido el último auto de la jueza Laya, que se hace cargo del caso de los expedientes de regulación de empleo. El recurso de declaración al auto fue presentado el pasado viernes por los servicios jurídicos de la Administración andaluza. La consejera ha señalado ahora que necesita que se aclare algún concepto sobre la información solicitada. La Junta recurre el último auto de la jueza que instruye el caso de los EREs irregulares porque, según afirma, son engañosos o confusos. En un auto en el que pidió las transferencias del llamado Fondo de Retiles a partir del año 2005, cuando el presidente andaluz José Antonio Griñán era consejero de Economía. El recurso de aclaración del auto fue presentado el viernes por los servicios jurídicos de la Junta al considerar que los términos en los que se solicita la información son engañosos, según anunciaba la consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo. Mar Moreno señalaba que necesitaba que se aclare algún concepto sobre la información solicitada. Además, ha detallado que la Junta está preparando la información que solicita la juez para cumplir los plazos previstos. En el auto del pasado 2 de diciembre, la juez de instrucción número 6 de Sevilla concede a la Junta 10 días para que informe sobre los expedientes tramitados desde 2005 por la Consejería de Economía relativo a las modificaciones presupuestarias para su aprobación en el Consejo de Gobierno, a fin de dotar de tesorería necesaria a la agencia IDEA para llevar a cabo las transferencias de financiación, especialmente para el programa 31L, y más conocido como Fondo de Retiles. Y el que fuera alcalde de Baena, el socialista Luis Moreno, medió ante la Junta de Andalucía, concretamente ante el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, para que se concediera una ayuda a una empresa de Baena con la finalidad de no perjudicar los intereses de la Junta. Llama la atención el papel del entonces alcalde socialista de Baena, que envió una carta al que era director general de Trabajo. Sanz aseguró ayer que la caída ayuda y se reclamó por intereses electoralistas del Partido Socialista. El que fuera alcalde de Baena, el socialista Luis Moreno, medió ante la Junta de Andalucía, concretamente ante el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, para que se concediera una ayuda a una empresa de Baena con la finalidad de no perjudicar los intereses de la Junta. Según denunciaba el Partido Popular, la Consejería de Empleo concedió en octubre del año 2007 2 ayudas a la empresa Sociedad Cooperativa Andaluza de Familias Agrícolas, SCAFA, por un valor de 1,5 millones de euros y otra por 250.000 euros. Estas se otorgaron con cargo al Fondo de Retiles. Pero lo llamativo es el papel del entonces alcalde socialista de Baena, que envió una carta al que era director de Trabajo, en la que se pedía que se agilizara la citada ayuda, porque de lo contrario la Junta se vería en una situación peligrosa y perjudicial. Desde el Partido Popular se asegura que la citada ayuda se reclamó por intereses electoralistas del Partido Socialista. También se insiste que las subvenciones del Fondo de Retiles se concedían con el objetivo de beneficiar a los socialistas. Y desde Izquierda Unida se han lanzado críticas a la gestión del PSOE al frente de la Junta. Diego Valderas apunta que Griñán agotará la legislatura siendo el campeón de los incumplimientos. Izquierda Unida ve al gobierno de Griñán tumbado por méritos propios. Para el coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, el gobierno de José Antonio Griñán culminará esta legislatura siendo el campeón de los incumplimientos. Según Diego Valderas, el Ejecutivo andaluz dejará pendiente y sin cumplir el Plan Andaluz de Vivienda, la permanencia de los astilleros de Sevilla y Huelva o el cobro en metálico de la denominada deuda histórica, entre otras cosas. Ahora toca acelerar el paso y en la sesión plenaria de mañana el Parlamento debatirá unas cuantas medidas que saldrán adelante gracias a la mayoría absoluta que tienen los socialistas. Y a mí me da la impresión que el gobierno andaluz se ha dormido en los laureles. Y al dormirse en los laureles nos presenta un maratón de leyes, pero en carreras de 100 metros. Y en este sprint final, al final, lógicamente, es difícil que se estudien de forma reposada
Leyes como la de ordenación urbanística, que en palabras del mismo Balderas es otro intento más del PSOE para fomentar el ladrillo porque no tienen otro modelo de crecimiento alternativo. Izquierda Unida ve al gobierno de José Antonio Griñán tumbado por méritos propios y como la legislatura toca su fin, es momento de hacer balance. Yo creo que la actuación del Gobierno andaluz merece, a juicio de Izquierda Unida, 5 calificativos. 5 calificativos que expresan fracaso, fiasco, frustración, decepción y engaño. Considera que el PSOE está políticamente incapacitado para combatir al PP. Dice que los socialistas le han puesto una alfombra en su camino hacia la presidencia de la Junta. Y el Pleno del Parlamento andaluz aprobará este miércoles, en virtud de la mayoría absoluta que ostenta el PSOE andaluz, 4 nuevas leyes, las de turismo, promoción del trabajo autónomo, de salud pública de Andalucía y de sociedades de cooperativas andaluzas, así como la iniciativa para demandar las competencias del Guadalquivir. En la jornada del jueves se debatirá la petición del PP andaluz de que la creación de una comisión de investigación sobre las ayudas otorgadas por las distintas consejerías de la Junta que se hayan materializado de forma irregular a través de la agencia IDEA, el antiguo IFA, o de cualquier otro ente instrumental que se enmarca dentro de la investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo. Se trata del último pleno antes de la aprobación de los presupuestos andaluces de 2012, que cerrará el actual periodo de sesiones. Los precios suben 4 décimas en noviembre. La temporada de invierno en vestido y calzado incrementó en 4 décimas estos precios respecto al mes anterior, pero bajó 1 décima en tasa interanual, hasta el 2,9%, gracias al abaratamiento de gasolinas y medicamentos. Con el dato de noviembre, la inflación interanual pone fin a 11 meses de mantenerse en tasas del 3%. El recorte de la tasa interanual del IPC se debió especialmente al comportamiento de la medicina y el transporte. El índice de precios de consumo subió 4 décimas en noviembre respecto al mes anterior, en tanto que la inflación interanual bajó por segundo mes consecutivo y cayó 1 décima hasta el 2,9%, según el Instituto Nacional de Estadística. El componente que más ha influido en la bajada de precios fue la medicina, que cayó el 2,9% en tasa interanual, la más baja desde enero de 1994, especialmente por el descenso de los precios de los medicamentos y otros productos farmacéuticos. También influyó el transporte, cuya tasa interanual se moderó 5 décimas y se situó en el 7,1%, porque las subidas de los precios de los carburantes y lubricantes de los automóviles fueron menores este año que el pasado. Otro grupo que repercutió en la tasa interanual fue la vivienda, con una tasa anual del 6%, 3 décimas menos que en octubre, por los precios de otros combustibles y otros servicios relativos a la vivienda. Por comunidades autónomas, todas subieron la inflación en tasa mensual. Los ascensos más acusados los registraron Asturias, Cantabria, Navarra y La Rioja. Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco registraron una subida mensual del 0,4%. Y 5 millones de pensionistas a los que el Gobierno les congeló en mayo de 2010 sus prestaciones para 2011 no verán compensada su paga con la inflación. El índice de precios al consumo de noviembre es el que sirve para actualizar las pensiones y fue del 2,9%, como nos hemos contado, según los datos confirmados hoy mismo por el Instituto Nacional de Estadística. Así las cosas, los citados 5 millones de pensionistas no verán aumentada su pensión con el IPC de noviembre. En cambio, sí se beneficiarán los 3,2 millones de jubilados perceptores de prestaciones mínimas contributivas y no contributivas. En total recibirán 856 millones por la desviación de la inflación real frente a la prevista por el Gobierno, que es del 1% para 2011. Y continuamos hablándoles de datos económicos. El Banco de España advierte de que el Producto Interior Bruto se contraerá en el cuarto trimestre de este año. Los indicadores apuntan hacia una bajada tras el estancamiento registrado entre julio y septiembre. Desde el Banco de España se apunta a que se está produciendo una recaída de la actividad en medio de un contexto exterior y financiero adverso. Información que conocemos el mismo día que también sabemos que la deuda de las entidades españolas con el Banco Central Europeo alcanzó más de 97.900 millones de euros el pasado mes de noviembre.
Son datos del Banco de España. La deuda de las entidades de nuestro país se incrementó en noviembre respecto a octubre. El crédito solicitado por la banca española al organismo que preside Mario Draghi es ya de un 59,2% superior al registrado en noviembre de 2010. El importe que las entidades españolas aún tienen pendiente de liquidar representaba sobre el conjunto del eurosistema un 26,2% en noviembre. Y eso que este mes las peticiones de la banca al Banco Central Europeo se redujeron un 21,1% en tasa interanual, lo que constata las dificultades de las entidades españolas a la hora de financiarse en los mercados mayoristas. Así pues, mientras que la deuda de la banca española con el Banco Central Europeo sigue en aumento y marca su máximo desde octubre de 2010, el conjunto de las entidades de la zona euro demandaron la menor cantidad al instituto emisor del último año y medio. Y el euro ha caído por debajo de 1,30 dólares por primera vez desde el pasado mes de enero. El descenso del valor de la moneda europea se produce en medio de la inquietud sobre la crisis de deuda de la zona euro, agravada por la amenaza de las agencias de calificación sobre una posible rebaja de su rating. De esa forma, las preocupaciones sobre la resolución de la crisis de deuda de la eurozona llevan a la moneda común europea a acercarse a su nivel más bajo registrado en los últimos 12 meses, situado en los 1,28 dólares. Y en una situación diferente se encuentra el sector textil y en concreto alguna de nuestras empresas más internacionales, como es Inditex. El grupo textil español propietaria de Zara logró un beneficio neto de 1.302 millones de euros en los 9 primeros meses de este año. Inditex logró un beneficio neto de 1.302 millones de euros en los 9 primeros meses de su año fiscal, es decir, el 10% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, con unas ventas que crecieron en la misma proporción y sumaron 9.709 millones. A tipo de cambio constante, las ventas repuntaron el 11%. Así lo comunicó el grupo textil español propietario de Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius y Osho a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Entre febrero y octubre, Inditex abrió 358 nuevas tiendas en 45 mercados diferentes. El ritmo de apertura fue especialmente relevante en China, donde se abrieron 79 nuevos establecimientos, y en Japón, con 12 inauguraciones, y el inicio de las ventas de Zara vía Internet. La compañía aseguró a EFE que tiene unas posibilidades de crecimiento orgánico enormes a pesar de la crisis y que por el momento descarta ampliar su negocio con el lanzamiento de nuevos formatos o mediante la compra de compañías. Por ello, en España, la firma fundada por Amancio Ortega confía en cerrar el ejercicio con un comportamiento estable de las ventas. Y hoy volvemos a hablar de vivienda porque el precio del alquiler en Andalucía cae casi un 1%, unos datos correspondientes al mes de noviembre. Así se refleja en el portal inmobiliario fotocasa.es, una cifra que deja a la comunidad en la 9ª posición como región española más cara. Si ayer le hablábamos de una caída en la venta de la vivienda, hoy hemos conocido que el precio medio del alquiler en Andalucía se sitúa en 6,45 euros por metro cuadrado al mes, una cifra que supone un descenso del 0,8%, según un informe del portal inmobiliario fotocasa.es. A nivel nacional, el precio de la vivienda en alquiler en la comunidad andaluza se sitúa en casi un 15% por debajo, unos datos que dejan a Andalucía en la 9ª posición como región española más cara. Desde julio de 2007, fecha en la que se alcanzó su máximo histórico, el precio del alquiler ha acumulado más de un 20%. Sin embargo, en el pasado mes ninguna provincia andaluza alcanzó subidas en el precio. Entre ellas, la que mayor caída tiene en el precio del alquiler es Cádiz, frente a la capital hispalense. Ya está visto para sentencia el juicio contra los 2 acusados de asesinar a Miguel Ángel Hernando, un joven de Cifuentes y primo de uno de ellos. Numerosos familiares y amigos de la víctima acudieron a la audiencia provincial donde gritaron asesinos a ambos acusados cuando abandonaban el edificio. El acusado principal y primo de la víctima, Miguel Ángel Hernando, ha demostrado una gran frialdad en el juicio mientras los padres del joven asesinado declaraban.
Casi medio centenar de vecinos de Cifuentes, en Guadalajara, entre ellos vecinos y familiares de Miguel Ángel Hernando, un joven asesinado en la localidad en mayo de 2010, han intentado agredir a los acusados del crimen cuando iban a ser trasladados a prisión una vez finalizado el juicio. Ya antes de que comenzara la vista, un grupo de vecinos del municipio estaban apostados frente a la audiencia con pancartas en las que pedían justicia para Hernando y allí han permanecido durante la celebración de la vista. Recordemos que el juicio, que ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Guadalajara, ha juzgado a dos individuos acusados de idear y cometer el asesinato de Miguel Ángel Hernando con la intención de fingir su secuestro y pedir un rescate. Ambos acusados han reconocido haber acabado con la vida de Miguel Ángel Hernando agrediéndole a golpes con una barra de hierro, por lo cual la Fiscalía pide penas de 18 años y 5 meses de prisión por un delito de asesinato y otro de tentativa de estafa, mientras que la acusación particular aumenta la petición hasta 36 años y 9 meses por asesinato, conspiración para cometer un secuestro y tentativa de estafa. Y el juez Garzón se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo por una de las causas que le mantienen suspendido de la Audiencia Nacional. Se le acusa de cohecho y prevaricación por recibir pagos del Banco Santander por la organización de 2 cursos en la Universidad de Nueva York en los años 2005 hasta 2006. El magistrado instructor Manuel Marchena interrogará a Garzón por segunda vez después del 15 de abril de 2010, cuando, ante una gran expectación, testificó como imputado por supuestos delitos de cohecho y prevaricación, asegurando que nunca percibió cantidad alguna del Banco Santander por organizar estos coloquios. Durante su declaración, Garzón dio cumplida explicación de sus honorarios. Según su letrado, detalló que siempre los percibió del Centro Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York con absoluta independencia. Los científicos aseguran estar más cerca de descifrar la conocida partícula de Dios. El acelerador de partículas que investiga el origen de la materia ha dado grandes pasos para resolver el enigma del bosón de Higgs, según el cual existe una escurridiza partícula que explicaría el comportamiento de las partículas elementales y el origen de la masa. Los científicos están más cerca que nunca de responder al enigma del llamado bosón de Higgs, según el cual existe una escurridiza partícula que explicaría el comportamiento de las partículas elementales y el origen de la masa. En esta búsqueda de la partícula más elemental, conocida como la partícula de Dios, se han invertido grandes esfuerzos y recursos, cuya conclusión preliminar se ha presentado en el Centro Europeo de Investigación Nuclear. Unos resultados que arrojan indicios intrigantes de la eventual existencia de dicha partícula divina, considerada crucial para entender la estructura de la materia a nivel subatómico. Sobre estos avances, el físico español Juan Alcaraz se muestra esperanzado para definir si se trata de una fluctuación estadística o si hay una partícula. Podrían ser fácilmente una primera evidencia ligera de la presencia de una partícula de Higgs, o podría ser también simplemente una fluctuación estadística. Para eso sabemos que prácticamente con los datos que vamos a coleccionar el año que viene, en 2012, seremos capaces de concluir si realmente era una fluctuación o había realmente una partícula. Para el profesor de física atómica en la Universidad de Oviedo, Javier Cuevas, la participación española en estos experimentos es notable. La participación española yo creo que es notable tanto en CMS como en otro experimento como Atlas. Y bueno, yo creo que es para sentirse razonablemente satisfecho de la contribución española a los experimentos del LHC. Encontrar la partícula de Higgs no sería para la ciencia como encontrar una aguja en un pajar, sino literalmente como encontrar una aguja en 100.000 pajares. Y otro avance del ser humano, aunque a menor escala, que hoy queremos recordar, es la llegada del hombre al Polo Sur. Hoy se cumple un siglo del día en el que el explorador noruego Roald Amundsen pisaba el Polo Sur por primera vez en la historia. Con el navío Fram llegó a la Antártida y levantó su campamento en la Bahía de las Ballenas. La expedición Amundsen retornó a su campamento el 25 de enero de 1912. Hace un siglo el explorador noruego Roald Amundsen pisaba el Polo Sur por primera vez en la historia. Con el navío Fram llegó a la Antártida y levantó su campamento en la Bahía de las Ballenas. Amundsen, Hassel,
Halland, Hansen y Wisning emprendían el 19 de octubre de 1911, con 4 trineos y 52 perros, la carrera al Polo Sur, una de las mayores hazañas del siglo XX. Sometidos a grandes tempestades y temperaturas de 50 grados bajo cero, atravesaron la barrera de hielo de Ross y ascendieron los montes transantárticos. En la meseta polar, sacrificaron en su campamento La Carnicería a 24 perros. Tras alcanzar el punto más austral de la expedición Shackleton, los exploradores pisaban el 14 de diciembre de 1911 los 90 grados sur. Como testimonio, dejaron en una tienda de campaña 2 cartas, una para el rey y otra para Robert Scott, su competidor, que llegó 35 días después, aunque falleció durante el regreso. La expedición Amundsen retornó a su campamento el 25 de enero de 1912, tras recorrer 3.000 kilómetros en 99 días. Anunciaron su éxito el 7 de marzo, cuando llegaron a Australia, odisea que Amundsen narró en su libro El Polo Sur. Se habla mucho de la dieta mediterránea y olvidamos que en nuestro país también hay otros tipos de gastronomía y no menos saludables que esta. Le hablamos de la dieta atlántica, que permite reducir las enfermedades cardiovasculares, además de otras dolencias, como la diabetes o el cáncer. Es el artífice de la repostería, pues endulzará Más pescados y mariscos, más potajes y platos de cuchara y menos carnes. Son la base de la dieta atlántica. Seguirla nos ayuda a reducir las enfermedades cardiovasculares, pero también otras dolencias como la diabetes o el cáncer. Y es que, según el cardiólogo Carlos Culebras, la dieta influye en numerosas enfermedades. La dieta influye en muchas otras enfermedades sin ser la cardiovascular, que quizás, como dijo mis antecesores, es la causa más frecuente de muerte, pero influye en muchas cosas. Debemos hacer una dieta cardiosaludable o una dieta saludable, por lo menos equilibrada, y hacer más ejercicio. Culebras ha participado en Las Palmas de Gran Canaria en la presentación de un repertorio de 45 menús basados en la dieta atlántica. Similar a la mediterránea, incorpora algunas variaciones. En general propone comer pescado 3 veces por semana, fruta, verdura y productos lácteos todos los días y cereales y legumbres con regularidad. Beber mucha agua y hacer unos 20 minutos diarios de ejercicio físico completan las recomendaciones para mantener un cuerpo sano. Y regalar mascotas durante estas fechas es muy habitual y muchas veces sin haberlo meditado antes. Meses o incluso semanas después de llegar a miles de hogares, estos perros o gatos son abandonados. Un grupo de voluntarios se han disfrazado de populares personajes como Salvador Dalí, Marilyn Monroe, John Lennon o Albert Einstein para promover la adopción durante las Navidades de perros y gatos abandonados. Antes de comprarlo, piensa en adoptarlo. Disfrazados de populares personajes como Salvador Dalí, Marilyn Monroe, John Lennon y Albert Einstein, varias personas han promovido la adopción durante estas Navidades de perros y gatos abandonados, en un curioso desfile en la madrileña Puerta del Sol. Una alternativa por la que se inclinan solo un 3% de las personas que deciden adquirir un perro o un gato y que recomienda el presidente de la asociación El Refugio, Nacho Paunero. Nosotros desde el refugio siempre intentamos promover la adopción y sobre todo las ventajas de los animales que se adoptan. Solo un 3% de las personas que deciden tener un perro optan por adoptarlo. La asociación ha presentado el calendario El Refugio 2012 con 10 perros y 2 gatos abandonados con la intención de promover la adopción responsable. Durante el año 2011 el refugio ha encontrado familia para 1.000 animales, pero cada año se abandonan en España cerca de 145.000 perros y gatos que también han escrito su carta a los Reyes Magos con un único deseo: encontrar un nuevo hogar. Y más de 140 pintores en España, Japón y Latinoamérica expondrán en la Fashion Art de Sevilla. Artistas de todo el mundo que han diseñado y pintado una serie de trajes lienzo, aunando su visión de la moda y diversas técnicas pictóricas. Una exposición que tendrá como novedad un recorrido diferente por los distintos movimientos artísticos de la ciudad. Más de 140 pintores de España, Japón y Latinoamérica han diseñado una serie de trajes lienzo, aunando su visión de la moda y diversas técnicas pictóricas que se expondrán hasta el 3 de febrero en el Casino de la Exposición de Sevilla. Manuel Fernández, el organizador de la exposición, ha resaltado la creación de unos talleres con mujeres gitanas en riesgo de exclusión social.
Y una de las cosas más importantes también de Fashion Art es que durante todo este mes y medio vamos a crear unos talleres a través de la Fundación Conecta. Entonces, en esos talleres vamos a hacerlos con mujeres en riesgo de exclusión social, en este caso van a ser gitanas, ¿no? Y bueno, ellas van a elaborar su propio Fashion Art y lo van a desfilar incluso, ¿no? La muestra tiene como novedad un recorrido diferente por los distintos movimientos artísticos de la ciudad, desde referentes como Luis Gordillo a otras tendencias más alternativas. El autor ha pretendido reflejar la diversidad de la libertad creativa con los trabajos de estos artistas. Y el flamenco cruza fronteras a través de la red. De momento el proyecto está en pruebas, pero ya es posible aprender este arte desde casa. La web Flamencos por el Mundo ofrecerá clases de baile, cante y toque a través de vídeos grabados por los propios maestros. Estos responderán con ejemplos prácticos a las demandas de los usuarios. Aprender flamenco será más accesible gracias a la web Flamencos por el Mundo, que a través de vídeos ofrecerá clases de baile, cante y toque de este arte. La página ha sido creada por la bailaora venezolana Daliris Gutiérrez, quien hoy la ha presentado como una herramienta para aprender flamenco. La idea surge un poco porque como yo también soy bailadora, es llevar el flamenco y dar la oportunidad a la gente que quiere venir aquí a Sevilla o a España a estudiar flamenco y no puede. Entonces a través de la web nosotros lo que hacemos es grabar algunas clases con los maestros y luego vamos renovando las clases según lo que la gente quiera pedir. La matrícula en la red permitirá el acceso a un centenar de vídeos grabados por artistas con la naturalidad y el desparpajo propio de las tradicionales escuelas flamencas. Los precios dependerán de los países de demanda. En España, el abono anual será de 120 €, mientras que en Cuba 10 personas obtendrán una matrícula gratis. Durante el mes que la web lleva en pruebas de forma gratuita, se han inscrito unos 100 usuarios. Y es momento de conocer la previsión meteorológica. Seguiremos con lluvias hacia el norte y oeste. Lloverá hacia el norte y hacia el oeste del país con forma más intensa que afectará al noroeste peninsular. También nevará en el Pirineo y las lluvias serán más débiles y ocasionales en el resto del oeste peninsular y en la zona del centro. Bajarán las temperaturas en todo el país. El tiempo será más estable en la costa mediterránea. Y en Andalucía, más nubes en la zona occidental con algunas lluvias de escasa importancia. Mayor estabilidad y ambiente más soleado hacia la vertiente oriental de la comunidad. Y llega ahora el momento de conocer toda la actualidad deportiva de forma detallada y concisa, de la mano, como siempre, de nuestro compañero Hugo. ¿Qué tal? Cuéntanos. Todo muy bien, Anabel. Empezamos ya con los temas navideños y cuando llegan esta fecha, los clubes de fútbol, sobre todo ahora con esto de la crisis, los más poderosos hacen la comida tradicional, comida con la prensa. En este caso, Florentino Pérez esta mañana hablaba con los medios de comunicación madrileños y entre otras cosas decía que había tomado la decisión más importante en su última etapa en el Real Madrid, fichando a José Mourinho, que le había dado un salto de calidad al equipo blanco. En el terreno deportivo yo creo que hemos dado un salto cualitativo importante. Hemos quedado segundos en la Liga de Campeones, siendo los máximos goleadores. Hemos llegado a la semifinal de la Champions League después de 8 años. Cristiano Ronaldo ha sido bota de oro y el mejor pichichi de la historia de la Liga. Casillas ha sido guante de oro, José Mourinho ha sido balón de oro como entrenador y el mejor entrenador de la FIFA. Y lo que es más importante, indudablemente ganamos la Copa del Rey en una final histórica con un magnífico gol de Cristiano Ronaldo. Para alguien, o para muchos, ha sido la final más importante de la historia de la Copa. Y además era un trofeo largamente deseado por todos los madridistas. Y también hacer una referencia al baloncesto, que después de 15 años fuimos capaces de entrar en la Final Four. Aquí el que no se consuela es porque no quiere, o sea que un equipo ganador como el Real Madrid
conformarse con ser segundo creo que no es lo suyo, pero bueno, son los discursos de los presidentes de los clubes. Vamos a ir también a los 16avos de octavos de final de la Copa del Rey. En este caso, los resultados que se dieron ayer en esos 13 partidos que quedaban. Ya había jugado el Barcelona, que había ganado en Hospitalet, había jugado el Athletic de Bilbao, que había ganado en Oviedo, y el Atlético de Madrid, que había perdido en Albacete. Vamos a ver los resultados de la jornada de ayer. Estos son Almería 1, Osasuna 3, Alcorcón 1, Real Zaragoza 1, Celta 0, Real Club Deportivo Español 0, el Córdoba vencía en el último minuto al Betis en el duelo andaluz, el Deportivo ganaba por 3-1 al Levante de Primera División, el Mallorca caía derrotado por el Sporting 0-1, Racing de Santander 3, Rayo Vallecano 2, Getafe 0, Málaga 1 con gol de Juanmi, Real Sociedad 4, Granada 1, Ponferradina 0, Real Madrid 2, Mirandés 1, Villarreal 1, San Roque del EP 0, Sevilla 1 y el Cádiz Club de Fútbol empataba en Carranza frente al Valencia Club de Fútbol. Duro varapalo el que tuvo el equipo de Fabricio González, en este caso el Granada Club de Fútbol, en su visita a Anoeta por estos 16avos de final de la Copa del Rey. Un partido donde caía derrotado por 4-1, pero no solamente el resultado, la imagen que daba el equipo, que incluso hizo que sus directivos se plantearan de que los jugadores volviesen en autobús, habían ido en un vuelo charter. Granada tiene un pie y medio fuera de la Copa del Rey. Tras caer por 4-1 en Anoeta, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, ante una Real Sociedad que aprovechó los suculentos regalos concedidos por los rojiblancos en la primera parte, cuya cara B resultó calamitosa en el arranque. Tras el descanso, la imagen mejoró, aunque los donostiarras pusieron el 3-0. Geijo logró marcar y se vivieron momentos de gran intensidad, con un Granada por todas, pero Ifrán abortó las esperanzas con su tanto en el minuto 90. Quique Pina y la expedición de dirigentes del Granada desplazada hasta San Sebastián tenían un cabreo monumental al terminar el partido, que incluso quisieron castigar a la plantilla y el cuerpo técnico con regresar en autobús, en lugar de retornar en el vuelo charter que habitualmente fleta la entidad. Dos de los capitanes, Lucena y Miquel Rico, conversaron con Pina y Cordero al pie de autobús, negociando que echaran atrás la medida hasta bien entrada la medianoche. Fabri es consciente de que la eliminatoria está muy difícil y tiene presente que va a costar mucho trabajo remontar. Mejor cara había en Málaga, ya que el equipo de Manuel Pellegrini, que jugaba en el Alfonso Pérez Muñoz de Getafe, consiguió una victoria. No un buen juego, eso sí, pero lo importante es que se ganaba por 0-1 y eso dejaba encarrilada la eliminatoria. También, muy importante, que el gol lo marcaba una de las perlas de la cantera malaguista, Juanmi. La Copa del Rey se le pone muy bien al Málaga Club de Fútbol y le acerca a octavos del final de la competición tras su triunfo de anoche en Getafe gracias al oportunismo y habilidad y el talento del joven Juanmi, que sigue mostrando su capacidad goleadora en cada partido. El equipo blanca-azul, que ayer vestía su tercera equipación, hizo un mal partido. Le costó mucho entrar en el partido ante el rival que tampoco mostró recursos para superar a los malaguistas. Fue un clásico copero, aburrido y con escasa calidad. Los malaguistas solo brillaron en los últimos minutos, a los que llegaron con la portería a cero pese a que los locales dispusieron de varias oportunidades para adelantarse en el marcador. Pocas conclusiones para extraer el entrenador del choque, en el que lo más importante fue el gol de Juanmi, lo que inclina la eliminatoria del lado malaguista. Un empate en el estadio de Matiricos la semana que viene sería suficiente para que el Málaga estuviera en octavos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Y en este caso nos vamos al Ramón de Carranza. El Cádiz Club de Fútbol, un equipo de segunda división B, jugaba ante uno de los poderosos de la liga. Después de Madrid y Barcelona, indiscutiblemente el Valencia Club de Fútbol de Unai Emery es el equipo que más renombre tiene en el fútbol español. Le costó muchísimo al Valencia, el Cádiz se lo puso muy complicado y sacó un meritorio empate que deja inclusive la eliminatoria un poco abierta para el partido de vuelta el próximo jueves en Mestalla. El Valencia Club de Fútbol no pudo pasar del empate ayer en el Ramón de Carranza gaditano. Unai Emery sacó un 11 con muchos titulares, sabiendo que el modesto rival, el Cádiz Club de Fútbol, le podía complicar las cosas si se relajaba. El partido tuvo momentos muy buenos de juego por ambos lados. Los valencianistas comenzaron controlando el juego por la aportación de Parejo y Jonás en el centro del campo y la movilidad de Pablo Hernández y Piatti por las bandas. Aduriz tuvo la mejor oportunidad para los suyos, pero su remate salió por encima del travesaño de la portería muy bien defendida por el debutante Gonzalo Gutiérrez. Por su parte, los amarillos dirigidos por José González le perdieron el respeto al rival de primera división y empezaron a llegar con peligro a la portería defendida por Guaita. El buen trabajo de Justo en el centro del campo y la velocidad de Ikechi Aña, Aquinsol y Ferreiro dieron más de un susto a la defensa che en la segunda parte del partido.
Emery dio entrada a los soldados Mathieu y Ever Banega para intentar equilibrar la contienda y con la intención de marcar el gol que le diera la tranquilidad en el partido de vuelta en Mestalla. Nosotros sabíamos que la motivación del Cádiz era máxima, que teníamos que ponernos a esa altura a la hora de jugar el partido en cuanto a actitud y luego marcar la diferencia. No hemos conseguido marcar la diferencia. Creo que el equipo ha hecho un partido serio y en donde tenemos que seguir trabajando esos aspectos de encontrar pues esas mejoras para marcar esa diferencia. Yo lo que esperaba, o sea, un rival con muchas ganas, muy motivado, con futbolistas también, es un equipo de segunda B pero con hechuras de categoría superior, con jugadores muy rápidos que nosotros le teníamos respeto y hemos trabajado mucho el partido en ese sentido para que no tuviéramos un traspiés con esa velocidad de ellos que querían jugar al contragolpe. Eso lo hemos conseguido parar. Aún así, pues han sacado córneres, han tenido llegadas, no han tenido ocasiones claras y hemos conseguido que el equipo contrario no hiciera gol y a partir de ahí pues nosotros pues marcar esa diferencia que hoy no lo hemos conseguido hacer, pero una parte es debido a su presión y la otra parte el campo dentro de la estrechez, dentro de las cualidades también del equipo, pues que ya hemos aprovechado un poquito pues por momentos, entradas por banda que hemos hecho menos de lo que queríamos y por momentos el juego directo con Aduriz para aprovechar las caídas. Hemos hecho... Eran las reflexiones de Unai Emery una vez finalizado el partido. Donde no hay problemas de medidas de campo son en las pistas de baloncesto. En este caso, el Unicaja de Málaga viajó a Zagreb para jugar esta noche frente al KK de esta localidad yugoslava y donde el equipo de la Costa del Sol se tiene que jugar el pase al top 16. Perdiendo incluso por menos de 14, puede en la última jornada de la próxima semana pasar a ese objetivo primordial que tiene los de Chus Mateos. El Unicaja, que se encuentra en Zagreb después de viajar tras el entrenamiento en el Palacio de los Deportes Martín Capena a primera hora de la mañana, el equipo malagueño se enfrentará hoy en tierras croatas al KK Zagreb en la 9ª jornada de la primera fase de la Euroliga y lo hará con la baja de Valters, que no ha podido viajar. El base tiene una microrotura de fibras en el aductor de la pierna derecha que se reprodujo en el partido del pasado domingo ante el Barcelona Rigal. Además, el pívot Luka Soric trabaja con el fisioterapeuta del club Mario Barbará para llegar en las mejores condiciones al partido de mañana ante el KK Zagreb. Soric fue baja del partido del pasado domingo en la Liga Endesa debido a su esguince de tobillo en el pie derecho. La expedición del equipo de Chus Mateo que se completará para este partido con la presencia de los jugadores Marc Paine, Alex Abrines y Augusto Lima. En este encuentro el Unicaja se juega muchas de las posibilidades para pasar a la siguiente fase en la Turkey Airlines Euroliga, el top 16. Si el conjunto malagueño consigue la victoria en Zagreb, sellará el pase para la siguiente fase. Pero el partido no será fácil. De hecho, el KK Zagreb ha conseguido sus 2 victorias en la máxima competición continental como local. El conjunto croata venció en sus pistas al Zalgiris Kaunas por 80-78 y al Brose Basket por 86-74. En estas 2 victorias fueron muy importantes los jugadores Simon y Aibelet. Y ahora esperemos que sea importante también la aportación de los futbolistas, en este caso baloncetistas del Unicaja, para conseguir ese pase al top 16. Les deseamos muchísima suerte. Mañana mucho más deporte, pero ahora vamos a marcharnos y lo hacemos con música, porque hace unos días el artista revelación del año, el joven Pablo Alborán, llegaba a Cádiz para deleitar a un público exigente con la música. El malagueño entregó todo de sí en el Coliseo Gaditano. Su música, que ya traspasa fronteras, es admirada y valorada por el público y entendidos. El cantautor proseguirá ahora su gira por el resto del país y luego cruzará el charco. El talento emergente de Pablo Alborán llegó por fin a Cádiz. El artista malagueño desplegó sus mejores dotes en el Teatro Falla en un recital de altura. Presentando su primer álbum, volvió a agotar las entradas en un teatro más. Durante su representación, la gran revelación musical de este año recorrió los temas de su disco debut, con el que ha alcanzado el disco de platino y permanecer 15 semanas número 1 en las listas de los más vendidos. Con su primer single, Solamente tú, alcanzó más de 150.000 visitas en YouTube y en solo 8 meses después ha sido nominado a 3 Grammys latinos. El público del Teatro Falla pudo disfrutar por fin de este gran artista y de las canciones que le han valido este reconocimiento. Pablo Alborán verá también cómo su disco se publica en Estados Unidos, México, Argentina, Colombia y Chile. Ni una sola palabra más, no más besos al alba.
una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Y con la música del joven Pablo Alborán nos marchamos. Mañana más. Muy buenas noches. No más besos al andar, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí.